Gusto en saludarles, queridos participantes. En esta ocasión, frente a ustedes se encuentra un servidor, Gabriel Guerrero. Estamos desarrollando los estudios necesarios dentro del postdoctorado de la hermenéutica y en esta oportunidad vamos a disertar un poco sobre el mito de Hermes en la era digital. Con respecto a la hermenéutica, podemos conversar y desarrollar investigaciones, análisis personales, científicos, profesionales, muy históricos. Pero en esta oportunidad con Hermes, que viene siendo una figura que da nacimiento o raíz al término hermenéutica. ¿Quién es Hermes? Nosotros conocemos en lo histórico universal la mitología griega, que es el estudio de aquellos dioses, aquellos que gozaban de la adoración, alabanza, creencia de varios dioses, conocido como la figura religiosa politeísta. En este caso, Hermes, dentro de la mitología griega, era considerado una persona muy importante, influyente. Y en lo adelante vamos a analizar el concepto histórico de este personaje que dentro de la mitología griega era quien se encargaba de interpretar a los dioses. Buscar no solamente el texto, sino el contexto de lo que se quiere manifestar, la interpretación correcta, y además de ello, era una persona muy admirada dentro de la sociedad en Grecia. Y en otras áreas o disciplinas más allá de la ciencia, por ejemplo el deporte, ocupaba una figura tan importante que en casi todos los estadios a nivel de conocimiento olímpico, del Olimpo, se encontraba una estatua que representaba el poderío, por su condición no solamente de conocimiento, sino estructura física, altura, contextura e intelecto. Hermes, figura que da nacimiento a la hermenéutica. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios griegos, interpretaba a los dioses y era quien transmitía la información a los seres humanos, a las personas en la época antigua. Hoy, más que nunca, en este contexto, vamos a desarrollar lo que es la hermenéutica en la era digital, en la evolución. Por ello, es importante conocer el nacimiento, el desarrollo y la evolución de este concepto para todos ustedes. Un servidor. El verdadero traductor no solo transmite, descifra el alma detrás del mensaje, es un océano de datos fríos. En mediador ético rescata la voz del ser humano. En el mismo orden de idea vemos el primer traductor, el rol clásico de Hermes. Históricamente, Hermes no solamente era un cartero quien transmitía los mandatos divinos, verdaderamente era admirado por su voz ante los ciudadanos en nombre de los dioses. Su labor mitológica representaba un paso abstracto de claridad inteligible, proviendo de un principio histórico-ético de la convivencia humana para la época. Interpretar al otro, el reto de la diferencia. Acá nosotros analizamos a Hermes, que no solamente era un paquete estandarizado por canales fríos para llevar información, sino que el entramado digital contemporáneo nos obliga que en el marco de la hermenéutica debemos tener empatía, llevar esas voces individuales que no logren disolver a través de los algoritmos lo que es el sentido propio del significado de lo que se quiere transmitir. Analizamos datos versus el significado. El dato crudo, la abstracción algorítmica. En el contexto actual, vemos que existen una gran cantidad de datos de manera infinita, los cuales no tienen sentido ni valor ni propósito. Humanamente requerimos que el conocimiento, es decir, la traducción vital, es necesaria en el contexto humano, pero que le genere empatía a través de prácticas con sabiduría y una manera de darle ética y aplicabilidad social sobre las masas, sobre las personas. Es decir, los datos simplemente en un contexto algorítmico, en las redes sociales, en la internet, en la información del mundo, no tendrían sentido si no evaluamos el contexto histórico para que haya la interpretación correcta y de esta manera podamos ir seguros con la claridad del mensaje que se quiere llevar.
De esta manera continuamos conectando bajo lo que son los nuevos Hermes digitales. Profesionales, docentes y divulgadores. Profesionales, aquellos quienes manejan un conocimiento tecnológico, profesional, ingeniero, con herramientas y propósitos para el manejo de esto, ¿ok? Hacia los usuarios. El docente, aquel que es una guía pedagógica, humanizado, que tiene la capacidad de enseñar y una conexión constante con los participantes en aula. Pero los divulgadores son los comunicadores comprometidos que generan análisis científico, técnicos, históricos y le dan un alto valor a toda nuestra sociedad. Asimismo, la brecha digital, 90% de los datos del mundo, bajo el concepto de la paradoja de la infoxicación, nosotros analizamos que existe una cantidad inmensa, incomprensible, de información estructurada en el mundo entero. Simple acceso al Internet no disminuye esta brecha, que diferencia el número de datos e información bajo lo que debe ser la interpretación. Urgentemente se necesita aquellos quienes traduzcan, interpreten y lleven desde un punto de vista humano la información para convertirla en un verdadero conocimiento para nuestra sociedad. Asimismo, vamos concluyendo a través de la traducción de los datos. Tenemos las dimensiones, donde el mensaje de Hermes como un dato bruto y posteriormente el mensaje traducido, conocimiento humano. Las dimensiones están en la naturaleza, el propósito y los resultados, desde un punto de vista representado bajo Hermes y la necesidad del uso o la interpretación humana. Queridos participantes, podemos ir concluyendo bajo que el concepto del conocimiento nos hará libre en esta pequeña síntesis sobre el mito de Hermes en la era digital. Vemos lo importante que es comprender que existen métodos, tradiciones y costumbres que nos permiten acceder a la información por cualquier vía, y la era digital ha sido lo que está de moda, en boga, y es una herramienta sumamente importante para el mundo del conocimiento, la ciencia y la investigación. Pero ello no dista de la urgente necesidad de darle correctas interpretaciones. La hermenéutica como tal, bajo el principio no solamente de Hermes y el estudio de los griegos, nos permite hacer un análisis profundo, comprender el texto más allá, sino el contexto humano en cada uno de los escenarios necesarios que el tiempo nos da en cada estadio de la época. Por ello es imprescindible obtener el conocimiento a profundidad para poder dar una interpretación correcta en la ciencia hoy más que nunca. ¿Para qué? Para que nuestros investigadores, para que nuestras futuras generaciones tengan claridad y correcta interpretación de la historia, del hecho presente y el hecho futuro. Por eso queremos ir concluyendo con el siguiente mensaje: que la frialdad de los datos nunca apague la calidez de la palabra humana. Seamos siempre intérpretes del entendimiento. Muchas gracias.